Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo descargar las boletas de tasas municipales? En www.merlo.gov.ar. Hace clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá, en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay y en los cable operadores de todo el país. Y nuevamente una semana donde hay un logro importante del gobierno, logró sostener el veto de financiamiento a la ley universitaria en el día de ayer, con apoyo de diferentes sectores, pero específicamente el cierre político con el PRO. El PRO fue puntal absoluto para lograr sostener el veto. Creo que iremos viendo permanentemente, un poco en la editorial vamos a estar hablando de eso, que es la negociación permanente, ¿no? Es ley a ley, como allá por finales del año pasado, después del triunfo electoral, veníamos sosteniendo el Parlamento como caja de resonancia y la negociación es permanente. Es ley por ley, es muy difícil llegar a un acuerdo global. Y creo que esto lo iremos viendo permanentemente en el gobierno desde el punto de vista institucional más débil desde el año 1983 a la fecha. Hoy invitamos a una persona, es una analista política de una consultora importante del país, que es 3.0, es la licenciada Sila Vilker. Con ella vamos a estar hablando un poco lo que pasó ayer, las consecuencias, los efectos políticos con respecto a cómo sigue esta situación política, cómo sigue el gobierno, cuál es la relación con la oposición y fundamentalmente la aparición, sí, ahora como actor protagónico en el peronismo con la figura ya omnipresente de Cristina Fernández de Kirchner. Con eso vamos a estar hablando de todos estos temas, así que hacemos una breve barrida y ya vamos a la nota editorial. Bueno, en la mañana y tarde de ayer miércoles, la Cámara de Diputados fue caja de resonancia y donde todas las luces estaban puestas en ese recinto porque se trataba el veto sobre la ley de financiamiento universitario. Y obviamente el gobierno nacional logró un éxito importante, ya que logró bloquear los 2/3. Esto tiene, diría, dos efectos políticos importantes. El primero es que el número mágico de los 2/3 a las oposiciones le está costando muchísimo. En dos oportunidades, primero fue con la actualización de los saberes jubilatorios, donde la Presidencia de la República utilizó el veto y en el día de ayer nuevamente utilizó el veto. Las oposiciones no pudieron lograr los 2/3. Con un tema significativo, que los 2/3 es algo más que lograr triunfar sobre un veto. Los 2/3 es la posibilidad de iniciar juicio político. Y ya hubo muchos dirigentes, fundamentalmente de Unión por la Patria, que habían empezado a hablar de estos temas, hablar de temas psicológicos del presidente de la República. O sea que ese veto los 2/3 siguen jugando a favor
del presidente de la República, es difícil poder lograrlo, y creo que hay un trabajo sistematizado desde diciembre de este año. Es verdad, hay que decir que hoy se cumplen 10 meses de la asunción del presidente de la República, y de aquella primera ley base de más de 600 artículos, en el cual tuvieron que retirarla con un grado de falta de expertise político muy fuerte, uno fue viendo de alguna manera cómo el Poder Ejecutivo Nacional, los distintos actores fueron afianzándose en sus cargos y empezaron a priorizar la política, es decir, la negociación y poder llegar a consensos. Una de las figuras muy cuestionada durante los primeros meses de la gestión Javier Milei Victoria Villarruel fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Poco a poco, creo que Martín Menem fue entendiendo la lógica parlamentaria, y yo diría que ayer fue uno de los pilares centrales para lograr las 85 manos que bloquearon la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. Creo que hubo un trabajo muy ordenado, un trabajo muy coordinado, trabajando, digamos, legislador por legislador, un acuerdo muy fuerte con Cristian Ritondo como jefe de bloque del PRO, un PRO muy alineado al liderazgo de Mauricio Macri. Solamente tuvieron 2 deserciones de un diputado cordobés, Baldassi, y un diputado que responde al liderazgo de Rodríguez Larreta, y de alguna manera lograron también una relación muy clara, y ahí creo que también trabajó muchísimo la jefatura de gabinete y el secretario de Interior, Lisandro Catalán, con algunos gobernadores, específicamente con el gobernador de Tucumán, con el gobernador de Catamarca, con el gobernador de Misiones y con el gobernador de Santa Cruz. ¿Por qué nombro a estos 4 gobernadores? Los 3 diputados que responden a Osvaldo Jaldo, gobernador de la provincia de Tucumán, votaron alineados a los intereses del Ejecutivo Nacional. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, su diputada estuvo ausente. Claudio Vidal de Santa Cruz, un diputado, Sergio Acevedo, votó en contra del veto. El otro diputado votó alineado a los intereses del Poder Ejecutivo Nacional. Y los 3 diputados que responden al gobernador de Misiones, pero fundamentalmente al jefe político de Misiones, que es Carlos Rovira, estuvieron también ausentes. Es decir, que lograron una coordinación y que a través de la negociación lograron consensos para obtener el triunfo parlamentario que tuvieron ayer, y que no es un dato menor, porque esto tiene efectos políticos muy importantes para el gobierno nacional. El gobierno nacional planteó desde el día 1 una baja estricta de la inflación, muy fuerte, y a su vez equilibrio fiscal. No se puede gastar más de lo que entra. Ese es un dogma que internalizó el gobierno y lo está llevando a cabo permanentemente. Esto obviamente empieza a tener efectos hacia el exterior, hacia el mercado, hacia los organismos internacionales, que empiezan a mirar que la Argentina empieza a cumplir lo que el gobierno está diciendo.
que el gobierno no está sacando los pies del plato y que no se quiere desviar de sus dos apotegmas centrales, baja de inflación y equilibrio fiscal. Y esto se ve reflejado en este verano cambiario que se está dando, donde tenemos un dólar paralelo o dólar blue o dólar negro, como quieran llamarlo, muy planchado, muy cercano al dólar oficial, que me parece que este es un dato, y el otro dato, que no es menor, es la baja del riesgo país. Ayer cayó el 5% y creo que estos hechos le están dando fortaleza al gobierno, que a pesar de ser un gobierno de minorías, sigue manteniendo un grado de cohesión muy fuerte y empezó a entender, como dije anteriormente, la lógica de la negociación. El paso del tiempo, salieron de actitudes talibanes muy fuertes, a pesar que el presidente de la República, con una verba muy inflada, sigue, digamos, planteando rupturas, pero la mayoría de los dirigentes que tienen necesidades concretas de poder sacar leyes, entraron en un proceso de negociación permanente. Y este me parece que es el gran cambio que se dio desde enero de este año a octubre de este año. Estos meses, con aciertos y desaciertos, empezaron a entender la lógica parlamentaria, una lógica que va a ser ley por ley. La negociación es permanente. No coincido con el discurso de ayer del jefe de bloque de Encuentro Federal o de Hacemos, que es Miguel Ángel Pichetto, ya que es muy difícil generar una mayoría con solamente el 15% de diputados oficialistas. Creo que esto es ley por ley, como vinimos sosteniendo desde el principio, y que el socio central va a seguir siendo el PRO. El PRO entiende, digamos, que la voluntad de cambio que la sociedad votó allá por noviembre 19 del año pasado, ese cambio está representado en La Libertad Avanza. Ese cambio está digamos, reflejado en la Libertad Avanza. Y que los que fueron históricamente votantes del PRO, si lo queremos plantear en términos, ya diría, en desuso, pero de izquierdas y derechas, el centro derecha y la derecha hoy fue, digamos, cooptado por La Libertad Avanza y la figura de Javier Milei, que viene sufriendo desgastes en su imagen. Y sí, ya se cumplieron 10 meses, como en cualquier gobierno del mundo, esto le afecta, pero todavía sigue teniendo un grado de empatía importante con muchos sectores de la sociedad argentina. Me parece que el dato a destacar es que La Libertad Avanza empieza a entender y a funcionar con lógica política. En una democracia es necesario el diálogo, es necesario el consenso y es necesario también a veces ceder posiciones intransigentes para poder obtener los resultados. Bueno, yo creo que en el día de ayer se vio claramente eso. Un gobierno que por ahí tiene un discurso muy inflado, muy contra la casta, pero en la realidad se empezó a adaptar a una lógica política que es el diálogo, es lograr consensos y es obtener resultados. Lo que pasó ayer en el Parlamento fue claramente eso: diálogo, consensos, y obtuvo un triunfo muy importante que le permite seguir manejando la agenda pública
y seguir mirando con cierto optimismo sus dos políticas centrales, baja de inflación y equilibrio fiscal. Ya la tenemos en nuestros estudios, es la licenciada Sila Vilker. Con ella vamos a estar en segundos, en un mano a mano, hablando sobre la realidad política argentina, presente y futuro. Y en la voz de Karina Rodríguez la presentamos en Sociedad. Sila Vilker es licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Cultura y Comunicación y doctoranda en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña profesionalmente como directora ejecutiva de 3.0, investigación en opinión pública desde 2011. Anteriormente fue directora ejecutiva de Noesis Consultores. Es docente titular del Seminario de Maestría en Medios de Comunicación, Control Social Informal, de la Maestría en Criminología, UCES. Jefa de Trabajos Prácticos del Seminario de Informática y Sociedad de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA. Es además responsable de la Consejería de Tesinas de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde abril de 2010. Es directora del área de investigación en comunicación y opinión pública de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA. Hacemos una breve pausa y ya estamos en el mano a mano con la invitada de hoy. Bueno, ya la tenemos en nuestros estudios, es la licenciada Sila Vilker. Sila, así que te agradezco mucho que estés acá, primera vez en Futurar. Y un poco, primero tengo que preguntarte cómo analizás lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, donde nuevamente el Gobierno Nacional obtuvo un triunfo legislativo que le permite seguir adelante con más aire político, ¿no? Bueno, a ver, lo primero, y se vio un poco con el veto anterior, con la aceptación del veto presidencial con el caso de los jubilados, no siempre una victoria legislativa es una victoria en términos puede ser una derrota en términos de opinión pública, ¿no? Y creo que en el caso jubilado se vio con mucha claridad, ¿no? Digamos, el veto coincidió, ¿no? Digamos, victoria legislativa, caída en la opinión pública. Entonces, bueno, me parece que eso es un elemento a tener en cuenta. Yo igual creo que en este caso, 3 de cada 10 adherentes, votantes de Milei en la segunda vuelta, coinciden, tienen como prioridad el déficit cero antes que la defensa. El tema es que la consigna defensa de la educación pública es una consigna universal en Argentina, ¿no? Digamos, entonces, lo que vos ves es que empiezan a aparecer argumentos en términos de opinión pública, ¿no? Digamos, o sea, qué dice la sociedad, dónde está, cómo argumenta, qué piensa, muchas capas de argumentos, porque nadie puede decir en Argentina o nadie se atreve a decir, o en general no se dice o goza de mucho rechazo, un no a la educación pública o sí al de financiamiento de la educación pública, independientemente de que en este caso se trate de educación superior. Entonces, lo que vos ves es un nivel de confusión, ¿no? Digamos, yo diría una concurrencia de argumentos, ¿no? Digamos, donde se está discutiendo educación pública, financiamiento de la educación pública superior, y aparece, bueno, y la educación primaria, bueno, y la educación secundaria, bueno, y quiénes llegan, bueno, y el déficit cero, bueno, y entonces hay un acuerdo general con la consigna macro de financiar a la universidad y empiezan a aparecer una cantidad tan diversa de peros que vos lo que ves es, bueno, una opinión pública con un nivel de confusión más alto de lo habitual.
¿no? Digamos, con mucha dificultad para decantar posturas, ¿no? Digamos. Entonces, como una norma, me parece, el estado de confusión. El estado de caos argumentativo y de confusión. Bueno, empieza a ser. Creo que con la educación se ve como con una claridad total, se ve esa proliferación de argumentos que van por un lado, por otro, por el de más allá, y que te diría que eso va de la mano de la ausencia de liderazgos que logren articular que ayuden a ordenar este maremoto de ideas y de argumentos que están hoy efervescentes en la sociedad. Entonces, cuando vos no tenés un liderazgo, lo que tenés son argumentaciones sueltas, sin jerarquía, o sea, hay un problema de jerarquización de las ideas, ¿no? No, y aparte con declaraciones todas muy altisonantes, ¿no? O sea, que generan... porque no es solamente declaraciones altisonantes que ya nos tiene acostumbrado el presidente de la República. Yo días pasados escuchaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires: el que vota contra el financiamiento educativo, los diputados son traidores. O sea, es como que es todo blanco-negro, ¿no? No hay ninguna... Y yo creo que esto genera aún más este estado de confusión, ¿no? Lo que pasa es que el blanco-negro termina siendo ordenador. O sea, donde estoy poniendo foco es en una zona intermedia, donde aparece esta concurrencia de ideas o de argumentaciones, que creo que ahí lo que tenés son como muchas capas de sentido que son contradictorias, que coexisten en la misma persona, ¿no? en los mismos individuos. Sí, sí. Entonces, bueno, creo que es un momento de mucha inestabilidad, tanto en las ideas, como en los rumbos, como en las decisiones. O sea, yo te diría, cuando la gente está habitada de contradicciones, y en la opinión pública es muy común, ¿no? Digamos, pero contradicciones que yo te diría que no terminan de decantar, lo que termina de decantar es finalmente la preferencia o el gusto que antecede, ¿no? Entonces, bueno, defensores de la educación pública que dicen, bueno, pero Milei tiene razón. O defensores de la educación pública que dicen, no, Milei quiere destruir el sistema universitario, ¿no? Entonces, yo te diría corta por la aceptación o el rechazo de Milei, pero en el medio tenés una diversidad de ideas que, bueno, que es difícil sistematizar, y que creo también ahí hay una responsabilidad de la oposición de ordenar esas ideas, de ayudar a... Sí, yo creo que vos dijiste algo que de alguna manera ratifica lo que está pasando, es, digamos, la deflación de liderazgos que hay hoy políticamente. La recesión del liderazgo, sí, deflación, recesión del liderazgo, sí. Entonces me parece que eso genera... Porque, a ver, ¿qué hace un liderazgo? Un liderazgo básicamente lo que hace es jerarquiza ideas, ordena ideas, marca rumbo. Bueno, eso está un poco, la proliferación de todas estas ideas yo creo que tiene que ver con eso, con que no hay voces ordenadoras. Entonces tenés caos semántico, sí, caos totalmente, de significación, y esto ¿no? se ve con mucha claridad. En la investigación cualitativa en los grupos focales se ve con una claridad total. Entonces, lo que ves es que, bueno, que esa disparidad, esa diversidad, bueno, termina siendo favorable y favorable al oficialismo y permisiva respecto de algunas ideas que por ahí tienen un arraigo fuerte en la sociedad argentina. Sí, yo lo que vengo viendo también, yo lo decía hoy en el editorial del programa, es como que también se vio desde allá a principios de enero, cuando llegó la ley bases completa, creo que eran casi los 600 y pico. No sé, en el libro gordo de Petete, ¿no? Lo que fui viendo es también una mayor más adaptado, más entendiendo la lógica legislativa de actores del gobierno y del parlamento del oficialismo. Fundamentalmente me posaba en la figura de Martín Menem, ¿no? O sea, como todos los análisis lo están dando
como un factor, un actor muy importante para obtener ayer para el oficialismo, veto para el oficialismo, y cómo de alguna manera me parece que la experiencia acumulada en 10 meses, hoy están cumpliendo 10 meses este gobierno, de la asunción. Digo, me parece que eso también empieza a jugar a favor digamos, que el diálogo para poder ubicar consensos en el Parlamento, a pesar de lo que puede estar diciendo el presidente de la República con una verba muy inflada, es como que hay otros dirigentes que, digamos, la línea Guillermo Franco es como que se empieza a imponer en el gobierno, ¿no? Para poder lograr consensos. Que hay un principio de realidad, ¿no? Digamos, yo creo que se inauguraba una fase más política de Milei. Bueno, esa fase más política de Milei con el asado como corolario, ¿no? El asado en Olivos, con la foto con el asado con los 87 héroes. Bueno, fue como yo te diría como una confirmación indubitable del devenir político de Milei. Ahora, eso coincidió también con la baja. Entonces, bueno, es muy probable que lo que veamos, después de eso vos fíjate que el presidente tendió a tener menos rol político clásico, ¿no? Digamos, vos fíjate que las grandes intervenciones después de ese asado fueron la ONU, ¿no? Digamos, de vuelta al líder global, independientemente del contenido de las alocuciones, pero el líder global, el novio, ¿no? El novio de Yuyito, y no mucho más. Lezama. No, bueno, Lezama coincidió con el asado, fue 2 días después, fue después. Y ahí, bueno, Lezama es interesante, porque yo creo que ahí los hermanos Milei, Karina adoptando el rol más político, ¿no? Claro, porque después de Lezama él partió a la ONU. Karina adoptando el rol más político, probablemente, y Milei tratando de preservar su faceta más transgresora, antipolítica, ¿no? Digamos, despegándose un poco de esa escena. Bueno, este fin de semana van a La Plata. Karina va a La Plata porque ya tienen la personería en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza. Van a hacer un acto público no sé dónde, y estaban especulando si iba el presidente o no iba el presidente. Esto que estás diciendo vos es así, o sea, la presentación en sociedad como un actor político importante, ¿no? Y te voy a decir algo ahí que es, bueno, la pregunta por el tiempo, que siempre es la pregunta en política, ¿no? Qué rápido que arrancó la campaña electoral, y curiosamente arrancó por el segmento más antipolítico, ¿no? Digamos, es una especie de, o sea, sin miedo a la campaña permanente. Sin miedo a la campaña permanente, ¿no? Digamos, o sea, es curioso, digo, uno preguntaría, no es muy temprano, está bien, ¿a quién le habla? Está la sociedad, pues la escena electoral está todavía muy afuera de la imaginación social. Muy afuera. La sociedad está en otras preocupaciones. Y con una expectativa en relación con el oficialismo de dame soluciones. Entonces, te banco y dame soluciones, las dos cosas, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay, viste, parte de estas cosas, de este fenómeno, lo novedoso de Milei. Bueno, mirá qué temprano que arranca. ¿No? Entonces, hay muchas cosas curiosas de Milei. Es un político que no le tiene miedo al sufrimiento social. Es algo impensado, ¿no? Uno piensa los dirigentes clásicos, la evaluación sobre el sufrimiento social está siempre presente. Acá no, hay un objetivo que hay que cumplir independientemente de a quién afecte. Entonces, eso es la primera rareza. La segunda rareza es, si arrancó el oficialismo, fíjate que todavía no hay escena electoral por parte de ningún otro actor, no se está hablando de las elecciones por parte de ningún otro actor, pero acá irrumpió el 2025. Irrumpió el 2025, te diría, Gila, y yo creo que es verdad que todavía no hay ningún actor enfrente. Creo que adelantaron todos los tiempos. Venía pensando días pasados con otros procesos similares y no los encuentro, o sea, que sea el propio oficialismo el que largue.
Pero sí también me parece que tuvo mucha repercusión en el peronismo. O sea, yo cuando vi Sí, absolutamente. a Cristina Kirchner en La Matanza, por fuera de lo institucional, o sea, recordemos que está la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, fue intendenta de La Matanza, estoy hablando de Verónica Magario, Sí. por fuera del intendente, Fernando Espinota, se enteraron por las redes o por los medios que la expresidenta de la República estaba en ese distrito. Me parece que también ahí hubo como un antes y un después en el peronismo. O sea, la figura de ese operativo clamor que vino, o sea, con una Cristina Kirchner empoderándose y con un accionar político diferente hasta el que se venía transitando, ¿no? Sí, con un mensaje claro a La Plata también, ¿no? Exacto. O sea, Bueno, muy obviamente. claro, obviamente, en tierra de Magario, ¿no? Digamos, la socia de Axel. Pero digo, repercutió también ahí. Sí. Obviamente no con la rapidez que está en pleno proceso. Hablábamos antes de entrar. Pero abrió la puerta. Sí, totalmente. Hablábamos antes de entrar, no digamos, esta relación tan automática, ¿no? entre Milei Baja, Cristina Soma, ¿no? Digamos que no está muy dicho, pero que es como está muy servido sobre la mesa. A mí me gustó la aparición de Cristina, también me hizo pensar cuánto hace que Cristina no está en la calle. Totalmente. ¿No? Digamos, las dos cosas. Al Miralo. mismo tiempo que me gustó, me hizo pensar en eso. Creo que fue un retorno interesante en términos de, viste, con poca pintura, con despojada. De campaña. De campaña, sí, de campaña. Yo creo que la Bueno. última vez que estás diciendo eso, recordaba yo, fue en el año 2017, Sí. cuando ella era candidata a senadora nacional, que estaba en campaña. Después, desde ahí hasta la semana pasada, siempre se manejó en universidades o en lugares cerrados, con actos, digamos. Sí, tuvo de un momento, militancia. bueno, este momento tan difícil que terminó con el intento de Bueno, está bien, pero eso es no, un- digamos, sí. pero que son trayectos entre. No, Exacto. siempre fueron como el entre a un lugar y el otro, donde se agolpaban, pero no el ir al territorio, ¿no? Me pareció muy novedoso también, y muy novedosa esa Cristina más fresca de cara, ¿no? Digamos, menos producida, ¿no? Digamos, más cercana, más dadora, más abierta. Te diría, te hago este gesto porque hay mucho de eso en esas imágenes. Y creo que hay público para esa. Digamos, hacemos una breve pausa. Dale. Y seguimos con este tema. Dale. Pausa y ya estamos conversando con Gila, que hoy la verdad que es una alegría grande que esté acá en Futura. Qué lindo. Gila, en esto que veníamos hablando de la expresidenta, digamos, en la calle, la pregunta es, ¿quedó como nuevamente ambos extremos? O sea, que esta posibilidad de algunos sectores políticos de armar esa famosa avenida del centro que la planteó Sergio Massa en el 2013. Lo ves a Schiaretti, que salió la repercusión de Cristina como posible conductora del PJ Nacional, donde Randazzo renunció a su afiliación. Digo, ¿vos ves que puede haber espacio? ¿La sociedad puede generar espacio en esa avenida del medio? Mira, veo muchos dirigentes interesados en el medio. Yo creo que la dinámica, por relación de fuerzas, digo, por relación de preferencias y ordenamiento del voto,
Es muy difícil ordenar el centro. Es muy difícil la emergencia de un centro articulado, competitivo. De hecho, vos fíjate que, los 3/3 que hubo en esta elección, porque hubo 3/3, Sí, sí. en realidad no fue un centro y dos extremos. O sea, no fue fueron dos espacios de un lado, un espacio del otro, ¿no? Digamos, o sea, como que no, y la única opción que uno podía decir, bueno, más moderada, más de centro, no sé, podemos pensar en Larreta, si querés, como el más cercano y el interlocutor más natural de todos los actores que miran al centro con amor. Tampoco tuvo una performance. No pasó las PASO. No pasó las PASO. Entonces, lo que vos ves es que, bueno, que hay cierta simpatía social por el centro, pero la propia dinámica de contraste se come a los centros, se come al centro. Claro, yo la percepción que tengo, Gila, es políticamente correcto decir o reivindicar el centro o tratar de ser un Bueno, la un moderación armador se ha del vuelto un centro. valor, la moderación se ha vuelto un valor. Sí, ¿No? es verdad. O sea, en una sociedad donde tenés preocupación por la violencia. Sí. Empieza a haber, es un fenómeno nuevo, empieza a haber preocupación por la violencia. Bueno, la moderación, la pacificación, lo institucional, el encuentro, el consenso, empiezan a convertirse en valores, pero se convierten en valores nada más que porque queda un lugar vacío, porque lo otro lo va tomando todo. Pero creo que la dinámica política de contraste finalmente conspira contra la emergencia de los centros. Vos fijate que, no sé, pienso en Schiaretti. Muy buena elección. Muy buena elección. Muy buena elección. 7 puntos. Muy buena, 7 puntos. O sea, entonces, lo que vos ves hoy también es cuando ves afinidad con espacios políticos y bueno, el 60% del tablero ya tiene una camiseta puesta que dice un extremo, otro extremo. Sí, yo creo que lo que yo reivindico de Schiaretti, que es verdad que fueron 7 puntos, pero Schiaretti instaló, digamos, también el tema del país federal y fundamentalmente del país productivo, ¿no? O sea, con un mensaje muy claro, estamos en un canal rural, en un canal de campo, donde instaló fuertemente, y vos fíjate que repercutió también en toda la región centro, ¿no? O sea, absolutamente. Y bueno, yo creo que Schiaretti transmitió un modelo de gestión, un modelo de desarrollo, un modelo político, el centro también. O sea, hubo varios elementos que logró transmitir y por eso también creo que logró crecer hasta ese punto. Lo que pasa es que la propia dinámica te lleva puesto. Podés ser un excelentísimo candidato y tener ideas muy interesantes, pero la dinámica de contraste te ordena. Entonces, la pregunta por ahí para un estratega es cómo se rompe eso, cómo se rompe y si es posible romperlo, ¿no? Digamos, por un estratega político. A mí me cuesta entender cómo eso se ordena y se articula como oferta competitiva en Argentina. Es cierto que la elección que viene, la del 25, es la elección a medio término, la gente se permite votar con más libertad. Es probable que los centros diversos que están dando vueltas hoy tengan una buena performance. No lo descarto. Hoy por hoy todo parecería, nosotros preguntamos cuál va a ser la arena electoral y ya la arena electoral aparece, se dibuja como un plebiscito del gobierno de Milei. Milei sí, Milei no. Bueno, eso conspira contra las minorías, conspira contra las nuevas emergencias, porque, bueno, si se ordena todo en una cosa agónica, dramática, lo que tiene que advenir el centro, lo que podría llegar a nacer y encontrar un lugar, y bueno, tiene el problema de que lo que ordena el chip que va a estar ordenando la elección es un fenómeno de contraste. Entonces eso representa una dificultad. Yo creo que es así porque aparte me parece que también la personalidad y el volumen político de Milei termina
Ordena todo alrededor de su figura. Y sí, va a terminar siendo una elección, es Milei sí o Milei no. O sea, sí. estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y ahí es, digamos, me parece, es quién puede capitalizar ese no. O sea, por eso le doy una significación importante a la aparición en territorio de Cristina Kirchner. Digamos, rompe una meseta política que ella venía teniendo y de pronto sale y atrás de eso viene un operativo clamor, es decir, en algo que en la historia de Cristina el PJ no le interesó Nunca. nunca. No, y te voy a decir una cosa más. Ahí yo creo que la gran dificultad que tiene Cristina hoy por hoy en términos de opinión pública es que a pesar de gozar del amor, del respeto de una cantidad importante de la sociedad argentina, también la cuenta en el pasado. Sí. Entonces, Cristina tiene que volver a ponerse en vigencia. Creo que lo puede hacer sin problemas. Creo que lo puede hacer, que acciones como estas lo pueden lograr con mucha facilidad. Pero es un desafío. Es un desafío porque hoy no interpreta, o sea, interpreta un modelo enfrente de Milei, pero no interpreta la figura enfrente de Milei. Está bien lo que decís, es así. Y eso, bueno, eso constituye yo creo una de las... No te digo una dificultad, pero sí uno el desafío que tiene, ¿no? Una parte de lo que tiene que hacer. Parte de lo que tiene que hacer. O sea, esto me parece que es vital y yo creo que también aceleró la propia interna bonaerense, ¿no? Digamos, con un gobernador que manifiesta tener, digamos, querer proyectarse y tener más volumen político, me parece que eso generó también una situación de... Bueno, Axel es otro que está en una paradoja, ¿no? Digamos, o sea, yo creo que se apuró un poco. Sí, yo creo que se apuró. Coincido plenamente. Pero bueno, se apuró y no tomó algunas decisiones, digamos. Creo que también, digo, cuando yo te decía está en una paradoja, en un atolladero, digamos. Bueno, él interpreta la herencia de Cristina y esto explica la dificultad para tener algún gesto de autonomía. Y no tener un gesto de autonomía también es un problema para la construcción de autoridad. No, yo eso coincido. ¿Viste? Pero también tenés que tener, yo creo mucho en los tiempos en la política. Eso seguro. Porque yo creo que es muy importante lo que vos estás planteando, y más después de la experiencia de Alberto Fernández. O sea, para la sociedad dicen, necesitamos a alguien que sea superadora. Esa autonomía está. Ahora, a eso yo creo que hay un paralelismo con los tiempos. O sea, vos necesitas saber hasta dónde podés salir o no salir o esperar, digamos. Axel el año pasado pone una muletilla interesantísima. ¿Cuál? Que es la de nueva música y nueva letra. Sí, la rocola del peronismo. ¿No? Sí. O sea, y genera una expectativa. Y esto es lo interesante de la construcción política, generar la expectativa. Pero después me parece que apura rápidamente, o sea, lo que prolifera es la pelea con Máximo Kirchner, la Cámpora, o sea, como que lo que él plantea, esa expectativa ellos mismos con su construcción la empiezan a dinamitar, ¿no? Sí, y bueno, y sostenerlo. ¿Cómo 3 años y medio? Sí. O sea, sostener 3 años y medio en la provincia de Buenos Aires. Que no es fácil. Por eso te digo, es un desafío. Es un desafío en una provincia, digamos, es una provincia muy grande, con mucho conflicto, con mucha pobreza, muy dispar, aparte. Muy dispar. Tenés un tercio muy de la rica también. Muy rica también, también, por supuesto. En Chacra TV, ¿cómo no vamos a reconocer la riqueza de la provincia de Buenos Aires? Pero bueno, me parece que ahí hay una aceleración fuera de tiempo. Ahora lo que estamos viendo es eso, yo te decía la rocola del peronismo, ¿no? Digamos, porque uno se tira con una canción, otra con otro, hay viejas canciones disponibles, bueno, no sé, lo viejo, lo nuevo, es difícil de categorizar porque, bueno, las épocas también exigen, se escucha distinto a lo conocido.
Sí, se escucha distinto a lo conocido. Yo creo que obviamente... Lo que pasa es, bueno, yo creo que el peronismo tiene un problema de cosmovisión. Cristina lo sabe, Cristina lo reconoce, ¿no? Digamos, para mí, no en esta última aparición, pero en una anterior, no me acuerdo en qué contexto, decía que hay que cranear nueva forma de representación. Sí, exactamente. Ese reconocimiento, a ver, ¿qué significa hay que cranear nuevas formas de representación? No sé cómo hacerlo. No sabemos, tenemos que ver cómo lo hacemos. Volvió a estar en la carta que publicó hace 2 días o 3 días, no sé, para aspirar a conducir el PJ. Sí. No sé, yo creo que los dirigentes tienen que poder expresar el cómo. Es cierto que la época, lo primero que empezamos diciendo acá es que inestable todo, ¿no? Digamos, y cuando hablamos de inestable también lo que estamos diciendo es no hay ideas que te permitan operar con claridad el hacia dónde, ¿no? Digamos, me parece o sea, el tema de los paraguas, la cosmovisión que anima a un dirigente político. Bueno, la cosmovisión del peronismo empezó a entrar un poco en crisis. Yo creo que ella misma lo planteó también en esta palabra cranear, que yo coincido con vos, es decir, bueno, ¿cómo seguimos? Empecemos a pensar. Sí. Habló hasta en un tema que en el peronismo, digamos, no es fácil, habló de empezar a pensar reforma laboral, o sea, empezar a adaptarse. Hace mucho que habla de eso. Lo que pasa es que, a ver, lo que falta es iniciativa. Claro. Porque lo que falta es iniciativa, porque ¿cuál es la propuesta del peronismo? O sea, vos tenés la propuesta de reforma del oficialismo. ¿Cuál es la propuesta del peronismo? Sí, hay que hacerlo. Bueno, ¿cuál, muchachos? O sea, hay algo acá que está faltando que es, bueno, la cosmovisión y la propuesta. Eso no está. Entonces creo que esto es parte del problema que tiene hoy la dirigencia opositora, ¿no? Yo creo que también te encontrás, y me imagino de la oposición, con un gobierno nacional y con un hombre dirigiendo el Ejecutivo también, yo diría, me sale la palabra corajudo, va al frente, digamos, no es uno, digamos, no es Mauricio Macri que moderaba. No teme. Juega y está permanentemente tomando riesgos. Toma riesgo. La política se volvió en ese sentido muy conservadora. Están menos dispuestas a tomar riesgo, están menos dispuestas. Demasiado el respeto al status quo. Y donde más se ve es en el peronismo, ¿no? O sea, cada uno mantiene su parcela, no se metan en esta parcela que es mía. Y cuando tenés enfrente un hombre que sigue permanentemente tomando riesgo, te digo que esto genera también ese grado de inestabilidad. Yo ayer escuchaba el discurso de Miguel Ángel Pichetto en la Cámara de Diputados, y en el cual planteaba que interesante. Es muy interesante, muy interesante, que este triunfo es una derrota. Y ahí es donde yo decía, pero ¿hay posibilidades de plantear una nueva mayoría como plantea Pichetto? O sea, yo creo que este es el tema en el cual desarticuló el status quo conservador que venía teniendo la política argentina con los últimos presidentes, los 3 últimos presidentes, te diría, sacando a Milei, y me parece que eso es lo que todavía la política argentina no terminó de adaptarse a lo que está pasando. Bueno, volvemos al centro, volvemos a la opción de centro moderada. Va a haber oferta. Seguro. Va a haber oferta porque hay dirigencia para ese espacio. Vamos a ver cómo funciona la demanda. Oferta va a haber. Sí, aparte, como bien dijiste vos hace un ratito, es una elección de mitad de término. Es una elección donde la sociedad puede ir con más tranquilidad se permite otras cosas. A libertad. No es la primera. Acá y en el mundo pasa eso. No. La gente, el voto siempre es, viste, es muy impresionante, pero no es un tatetí. La gente elabora argumentos, sabe que las de intermedias son intermedias, que uno se puede permitir cosas, se puede permitir probar, ¿no? Sí. Sila, te agradezco mucho. Un placer. Se nos acabó el tiempo y aparte un datito nuevo ahí. A ver. Y se vota con
Con boleta única de papel. Que este es otro tema, ¿no? Es otro tema muy importante Muy porque importante. la gente aprende a votar con un sistema electoral. Vamos a ver, pero nunca en el primero, porque lo tiene que ver. Exactamente. Así que vamos a ver qué sorpresas Por nos eso da. te digo, es una elección muy interesante Atípica, la del 25. Así que te agradezco mucho y voy a hacer el cierre del programa. Dale. Muchísimas dale, gracias. placer. Y ahora, el dato futurar. ¿Y cuál es el dato futurar de hoy? En charlas privadas hay un actor muy importante de la vida bancaria y deportiva de la Argentina, que empieza a tener ambiciones políticas. Estoy hablando del presidente del Club Atlético River Plate, Jorge Brito, que en una charla privada manifestó que vino a River Marcelo Gallardo. Me falta muy poco para terminar toda la reestructuración del estadio, más monumental. Y si logramos, dijo, ser campeones de América, empiezo a mirar con mucho detenimiento el 2027. Creo que hay espacio para que nuevas figuras se incorporen a la política argentina. Un dato, hay que tenerlo en cuenta. El hombre empieza a manifestar ambiciones políticas y ambiciones importantes. Él está hablando ya de candidato a presidente de la República. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Así que nos estamos viendo la semana que viene, acá en Futurar, pensar y hacer. Muy buenas noches.